Es muy revelador cuando hacen falta los buenos pastores. Mucha gente sabe quién es Dios, pero necesita escuchar su voz. Las ovejas tienen un buen oído, como lo vimos hace unos minutos, pero ese oído está necesitado de escuchar palabras de verdad. El día de hoy, quien dice comunicar las cosas de Dios, especialmente los líderes, llámense como se llamen, deben traer palabras de verdad, inspiradas del mismo Señor Todopoderoso y plasmadas en la misma Biblia. Por allí es como Él, nuestro gran Señor, se comunica con nosotros. Cuando eso no sucede, los malos pastores, tomando las palabras de Ezequiel, comienzan a hablar de sus ideas, opiniones, de sí mismos o de muchas otras cosas que nada tienen que ver con nuestro Dios. ¿Qué resultado surge entonces? Se dejan a las ovejas a las bestias de este mundo que desean devorarlas y que sean esparcidas y derramadas. No hay mejor remedio para este mal que enseñar la verdadera palabra de Dios, pues las verdaderas ovejas la escucharán y se apacentarán con ella. Mis ovejas. Primera parte. Y anduvieron perdidas mis ovejas por todos los montes, y en todo collado alto, y en toda la haz de la tierra fueron derramadas mis ovejas, y no hubo quien buscase ni quien requiriese. Ezequiel, capítulo 34, versículo 6. El oficio de pastor es noble sobremanera, y quien se mete en esas labores, si en realidad desea ser uno de los buenos pastores, debe, y digo, debe tener un carácter muy especial. Las ovejas son de los animales que necesitan mucha atención y sumos cuidados para simplemente sobrevivir en la naturaleza. Los buenos pastores, aunque pueden utilizarlas para un cierto beneficio para sus propias personas, están en el entendido de procurarlas, guiarlas y, por qué no decirlo, amarlas y dejar una buena parte de su vida por ellas. Eso no lo digo con exageración, y estoy seguro que quien ha hecho esa noble labor con amor no me dejará mentir. En este capítulo 34, Ezequiel hace una alusión a los líderes y a los príncipes guías del pueblo de Dios, quienes aún estando en el exilio babilonio, tenían una influencia sobre las gentes que se supone debían cuidar y guiar para que aún en medio de ese cautiverio tuvieran un crecimiento espiritual, por supuesto, de la mano de nuestro Dios. Teniendo eso en mente, nos encontramos con los siguientes pasajes. Ezequiel 34, versículos 1 y 2. Y fue a mí palabra de Jehová diciendo: Hijo del hombre, profetiza contra los pastores de Israel, profetiza, y diles a los pastores: así ha dicho el Señor Jehová. Ay de los pastores de Israel, que se apacientan a sí mismos, ¿no apacientan los pastores los rebaños? La idea de un pastor debe entenderse como un guía, un líder, príncipe, rey o maestro en un grupo o congregación de personas, teniendo en mente el contexto del Antiguo Testamento y en la zona del Medio Oriente, que es donde esta historia se está desarrollando. Siempre el pueblo de Dios ha necesitado de un líder espiritual, pues cualquiera que éste sea, tenía la función de mostrar a Dios como el Señor de su pueblo. Todo esto tenía el objetivo en el Antiguo Testamento de mostrar que un día llegaría un Mesías Salvador, quien nosotros ya sabemos, se trata del mismo Señor Jesucristo. Por tanto, esos pastores debían, así como el símil del altar que construyeron las tribus de Rubén, Gad y la media tribu de Manasés, que se quedaron del otro lado del río Jordán en los tiempos de Josué, así estos pastores debían, y lo digo con todas sus letras, debían representar al Mesías, el gran ungido Salvador de nuestras almas. Y eso, mis hermanos, es aplicable aún el día de hoy. Nosotros, como ovejas, necesitamos siempre mirar a Cristo, y quien enseña la palabra de Dios tiene un papel muy importante, y yo diría medular en el alimento espiritual que las ovejas, es decir, los que nos decimos hijos de Dios, necesitamos. Aquí cabe la pregunta: ¿por qué esa necesidad de que existiera un buen pastor? La declaración divina por boca de Ezequiel nos da un muy buen argumento. ¿No apacientan los pastores los rebaños? En efecto, los rebaños, es decir, las mismas ovejas, necesitan ser apacentadas, pues como lo veremos en unos momentos más, dichas ovejas solas no pueden. Hay varias cosas que Dios reclama a aquellos líderes, pastores de su pueblo, y todas ellas muy interesantes. Veámoslas y deleitémonos con su palabra. Veamos primero el versículo 3. Coméis la leche y os vestís de la lana, la gruesa degolláis, no apacentáis las ovejas. Es común y hasta esperable que un pastor, aún los mejores, obtengan algún beneficio de sus ovejas. Es normal que al apacentar cualquier tipo de ganado se obtenga algo por realizar esa labor.
Pienso que todos estamos de acuerdo con eso. Trasquilar ovejas para obtener su lana y vestirse con ella no es algo malo en sí. Ese es uno de los objetivos de tener a estos animales. Tampoco se considera cruel, o bueno, puede que haya por ahí quien sí, seleccionar alguna que otra oveja para sacrificarla y comérsela. Finalmente, también ese es el objetivo de tener ciertos ganados, ¿no es verdad? El problema de aquellos malos pastores era el abuso sobre las ovejas. Recuerden, mis hermanos, todo esto es una analogía. Digamos que si trasquilaban a una oveja por la lana, pero lo hacían indiscriminadamente, e incluso la hacían que padeciera frío y no les importaba, allí es donde estaba el reclamo. ¿Ven la figura? Los abusos desmedidos hacia los que deben ser guiados por parte de sus líderes es algo que ya ha visto nuestro Dios y claro que lo reclama. ¿Les suena que algo así podría pasar? Los pastores piadosos deben servir más para el beneficio del rebaño que para su propio beneficio, pues como lo mencioné, ellos representan al mismo Señor Jesucristo. Y como pastores no nada más se infiere a aquellos que llevan ese ministerio o se dedican a esa labor. No, para nada. Un padre es el pastor de su familia. Cualquiera que lleva la palabra para que la gente conozca, ya sea como evangelista, predicador, líder de jóvenes, quien da un sermón, no necesariamente un pastor, por cierto. Y qué sé yo de tantas maneras que la palabra puede llegar a las ovejas, hace las labores de pastorado. Si con el pretexto de ayuda espiritual, aquellos líderes iban y comían de a gratis en las casas de los que dizque ayudaban, o si por hacer ese tipo de cosas exigían una cuota más allá de lo normal, o tantas cosas más que podrían inventarse con tal de obtener abusivamente un beneficio, allí era donde Dios les ponía el dedo en la llaga. Desafortunadamente, esas prácticas también se han visto e incluso denunciado hoy en día. Esto tiene muchas aplicaciones prácticas el día de hoy. El verdadero cristianismo y los verdaderos líderes buscan apacentar a quien desea acercarse a Dios. No le ve un signo de pesos en su cara ni busca ver cómo saca la oportunidad monetaria de alguna situación difícil que alguno esté pasando. Por ejemplo, esto bien podría abrir un tema como el tan polémico diezmo o las ofrendas, que por cierto son dos cosas distintas. No me meteré en este asunto el día de hoy. Lo que sí quiero enfatizar es el asunto de apacentar las ovejas. Todos necesitamos los buenos y verdes pastos de nuestro Señor. Todos necesitamos crecer y usando el lenguaje alegórico de Ezequiel, todos necesitamos ser ovejas gruesas. Mucho me temo que hay abundancia de ovejas flacas, cristianos mal alimentados por la falta de apacentar adecuadamente la grey de Dios. Además, debemos reconocer de nosotros mismos que el buen pasto, su palabra, está frente a nosotros y que solo tenemos que comerlo, masticarlo y hasta rumiarlo, si es que me doy a entender con la analogía que estoy proponiendo. También es nuestra responsabilidad como ovejas buscar esta bendita palabra, analizarla, estudiarla y llevarla a la acción en nuestras vidas. Volviendo al punto de la presencia de los malos pastores, además de ser abusivos con los recursos que las ovejas proveen, ¿qué más les reclama Dios? Ezequiel 34:4. No corroborasteis las flacas, ni curasteis la enferma. No ligasteis la perniquebrada, ni tornasteis la amontada, ni buscasteis la perdida, sino que os habéis enseñoreado de ellas con dureza y con violencia. Es justo lo que estaba mencionando. El punto principal, el énfasis, es apacentar, corroborar, curar, buscar y traer a las ovejas a los pies de nuestro Señor. Aquí hay un principio válido, aunque reconozco que podemos quedarnos cortos en la analogía que un comentarista propuso. Si el pastor recibe su sustento de las ovejas, debe cuidar apropiadamente a las ovejas con su corazón y trabajo. Si no alimenta ni cuida a las ovejas, es un pastor infiel e indigno. Tiene razón en cierto punto, aunque pienso que quien ama al rebaño no necesariamente está pensando en el beneficio que obtiene de él, sino en el bienestar de las propias ovejas, aun cuando no obtuviera nada de ellas. ¿No es así nuestro Señor Jesucristo? ¿Qué le podemos dar que le beneficie? David mismo dijo, lo recibido de tus manos te damos. Y hablando de las ovejas, este versículo implica varias cosas que le pueden pasar a estos animales tan peculiares. Antes de comenzar a describir punto a punto ese interesantísimo versículo, debo decir algunas cosas que me parecen importantes acerca de las ovejas y verán cómo esas cosas se conectan con este pasaje. 1. Las ovejas son animales extremadamente sociales, lo que les permite vivir en rebaños bien organizados. Son capaces de formar fuertes lazos afectivos con otros miembros del grupo y reconocer a individuos específicos. Interesante reflexión, hablando de ser hermanos cristianos. 2.
Las ovejas tienen una excelente habilidad para reconocer rostros humanos familiares. Esta capacidad de reconocimiento facial sugiere que las ovejas poseen una forma de inteligencia visual sorprendentemente desarrollada. Así que si somos las verdaderas ovejas de Cristo, reconocemos exactamente a nuestro gran pastor. 3. Las ovejas tienen un campo visual excepcionalmente amplio, abarcando casi 300 grados. Sus ojos están ubicados en los lados de la cabeza, lo que les permite detectar fácilmente la presencia de posibles depredadores en un amplio rango. Al tener una visión panorámica, pueden mantenerse en contacto visual con otros miembros del rebaño mientras pasan o se mueven juntos. En otras palabras, tienen una buena habilidad para detectar el peligro y mantenerse juntas frente a él. Oh, si como hermanos aprendiéramos de esos nobles animales. Nuestras iglesias serían mejores. Nuestras congregaciones sobresaldrían. Oh, gracias, Señor, por estas grandes analogías. 4. Las ovejas poseen un sistema auditivo altamente desarrollado y sensible, lo que les permite percibir sonidos de larga distancia y detectar posibles peligros o amenazas. Esto es especialmente útil para detectar la presencia de posibles depredadores y mantener la comunicación dentro del rebaño, ya que pueden reconocer diferentes vocalizaciones de sus compañeras. Es decir, entre sí se protegen y hablan con un lenguaje común. En nuestro caso es el lenguaje de Cristo, su grandiosa palabra. Hablemos de ella entre nosotros. 5. Cuando una oveja se mueve en una dirección desconocida, otras del rebaño tienden a seguirla. Este comportamiento se conoce como efecto de imitación colectiva. Se ha observado que este fenómeno puede llevar a todo el rebaño a seguir a un individuo líder, incluso si no hay una razón aparente para hacerlo. Este comportamiento puede ser una estrategia de supervivencia, ya que seguir a otros miembros del grupo puede ayudar a encontrar fuentes de alimento o evitar posibles peligros. Si todos como ovejas vamos a seguir algo o a alguien, que sea nuestro Cristo y todo lo que Él representa. Esta es la mejor estrategia de supervivencia para nosotros los cristianos. Puede ser que las ovejas exhiban ciertos comportamientos torpes, como luego se les califica, pero conociendo estas cosas de ellas, no son tan torpes después de todo. Solo necesitan guía, cuidados y amor. ¡Oh, qué maravilla tan grande es esta! Parece que tiene todo el sentido del mundo que nosotros seamos las ovejas de nuestro buen pastor y necesitamos tanto de él y no sabemos luego hasta qué grado es esta necesidad. Leamos nuevamente el versículo 4. No corroborasteis las flacas, ni curasteis la enferma, no ligasteis la perni quebrada, ni tornasteis la amontada, ni buscasteis la perdida, sino que os habéis enseñoreado de ellas con dureza y con violencia. La variedad de términos que usa Dios inspirando a Ezequiel sugiere que el pastor piadoso tendrá algo de la sabiduría de un buen médico, capaz de diagnosticar la condición de las ovejas. Así entendemos que 1. Donde hay debilidad, busca que las ovejas sean fortalecidas. 2. Donde hay enfermedad, Él busca que las ovejas sean curadas. 3. Donde hay heridas o quebrantamiento, Él busca que sean vendadas. 4. Donde las ovejas son desobedientes, Él busca traerlas de vuelta. 5. Donde las ovejas se han perdido, Él quiere y hasta va y las busca. ¡Oh, gloria a Cristo, gloria a Dios! ¡Oh, qué grande es nuestro buen pastor! Un comentarista del siglo XVIII llamado Adam Clarke, de quien ya he tomado referencias en algún mensaje anterior, escribió algo muy interesante. Ninguna persona es apta para el oficio de pastor si no comprende bien las enfermedades a las que son incidentales las ovejas y el modo de curarlas. Y es apto algún hombre para el oficio pastoral o para ser pastor de almas, que no está bien familiarizado con la enfermedad del pecado en todas sus variedades y el remedio para esta enfermedad y el modo apropiado de administrarla en aquellos varios casos. El que no conoce a Jesucristo como su propio Salvador nunca podrá recomendarlo a los demás. El que no es salvo, no salvará. Qué palabras tan interesantes de este comentarista. Ahora, ¿cuál es el resultado de un mal pastor? No sorprende la respuesta a esta pregunta, por cierto. Ezequiel 34, versículos 5 y 6. Y están derramadas por falta de pastor, y fueron para ser comidas de toda bestia del campo, y fueron esparcidas, y anduvieron perdidas mis ovejas por todos los montes, y en todo collado alto, y en toda la haz de la tierra fueron derramadas mis ovejas, y no hubo quien buscase, ni quien requiriese. Es muy revelador cuando hacen falta los buenos pastores.
Mucha gente sabe quién es Dios, pero necesita escuchar su voz. Las ovejas tienen un buen oído, como lo vimos hace unos minutos, pero ese oído está necesitado de escuchar palabras de verdad. El día de hoy, quien dice comunicar las cosas de Dios, especialmente los líderes, llámense como se llamen, deben traer palabras de verdad, inspiradas del mismo Señor Todopoderoso y plasmadas en la misma Biblia. Por allí es como Él, nuestro gran Señor, se comunica con nosotros. Cuando eso no sucede, los malos pastores, tomando las palabras de Ezequiel, comienzan a hablar de sus ideas, opiniones, de sí mismos o de muchas otras cosas que nada tienen que ver con nuestro Dios. ¿Qué resultado surge entonces? Se dejan a las ovejas a las bestias de este mundo que desean devorarlas y que sean esparcidas y derramadas. No hay mejor remedio para este mal que enseñar la verdadera palabra de Dios, pues las verdaderas ovejas la escucharán y se apacentarán con ella. Me es muy interesante de cualquier modo las palabras que se leen al final del versículo 6. Y en toda la haz de la tierra fueron derramadas mis ovejas, y no hubo quien buscase ni quien requiriese. En todos aquellos supuestos guías y lumbreras intelectuales, no hubo uno que buscase a las ovejas extraviadas. Esto bien que nos enseña que cualquier cosa que nos haga crecer en sabiduría acerca de Dios y sus caminos no es para ensalzarnos con arrogancia ni sentirnos más que los demás. Es para cuidar a las ovejas con amor. Todos necesitamos tanto de esta palabra. Supe de una ocasión en la que el pastor de una iglesia estaba frustrado porque los miembros no crecían y no parecían que sus vidas cambiaran. Él dijo, ya probé de todo, ya les hablé de historia, de política, de psicología y hasta les llevé ciertos principios de sociología. No sé qué más hacer. Bueno, pues ese es precisamente el problema. Traen de todo menos de lo indispensable, la palabra de Dios. Además, ese versículo 6, que es el que tomé de referencia, dice unas palabras que tienen que ponernos a pensar acerca de qué estamos haciendo al comunicar o supuestamente hablar de Dios y todo lo que se refiere a Él. Y anduvieron perdidas mis ovejas por todos los montes. ¿Lo notaste? Mis ovejas. Esas almas son de Dios, y Él espera unas buenas cuentas de lo que ha encargado a quienes hablan de Él. Muchos andan con ligereza e irresponsabilidad ante la bendición que trae cuidar a sus ovejas. Creen que nada les va a pasar y que lo hacen todo correctamente. ¿Cuántas veces no hemos sabido de líderes que manipulan a la grey, al rebaño para su beneficio personal y egoísta? ¿Pensaríamos que Dios no entiende tan deleznable comportamiento? Ezequiel 34, versículos 7 al 10. Por tanto, pastores, oíd palabra de Jehová. Vivo yo, ha dicho el Señor Jehová, que por cuanto mi rebaño fue para ser robado, y mis ovejas fueron para ser comidas de toda bestia del campo, sin pastor, ni mis pastores buscaron mis ovejas, sino que los pastores se apacentaron a sí mismos, y no apacentaron mis ovejas. Por tanto, oh pastores, oíd palabra de Jehová. Así ha dicho el Señor Jehová. He aquí, yo a los pastores, y requeriré mis ovejas de su mano, y haréles dejar de apacentar las ovejas. Ni los pastores se apacentarán más a sí mismos, pues yo libraré mis ovejas de sus bocas, y no les serán más por comida. ¡Uf! Este es Dios, este es el verdadero Dios, es el Señor que yo conozco, y no hay otro como Él. Requerirá, es decir, Dios demandará lo que están haciendo y se las quitará. Esos malos pastores hablan mucho de lo que no aprovecha y tienen flaco al ganado. No solo eso, sino que no les perdonan y se sirven de él con un excesivo interés, una ganancia desmedida que trastoca la vida de las ovejas. No solo los pastores descuidaron al rebaño, razón por la cual se convirtieron en presa, sino que ellos se apacentaron a sí mismos. Eran más como las bestias que se comían las ovejas que como verdaderos pastores que debían cuidarlas. Es demasiada responsabilidad el llevar esta palabra como lo pueden ustedes ver, y no se puede tomar a la ligera hablar de estas grandes maravillas que convierten el alma ciertamente y que bien llevadas libran a muchos de las garras del infierno. Ezequiel 34, versículos 11 y 12. Porque así ha dicho el Señor Jehová, he aquí, yo requeriré mis ovejas y las reconoceré, como reconoce su rebaño el pastor el día que está en medio de sus ovejas esparcidas. Así reconoceré mis ovejas y las libraré de todos los lugares en que fueron esparcidas el día del nublado y de la oscuridad.
Él entra y debe entrar en acción para librarnos de los peligros de este mundo. Y en efecto así lo hace, pues el buen pastor su vida da por las ovejas. Aunque todo esto puede tomarse de figura y nos enseña Dios tanto con estas palabras hoy en día, no perdamos de vista el contexto. Por la maldad del pueblo y sobre todo de sus líderes, todos aquellos judíos fueron esparcidos y arrancados de su tierra, la nación de Israel. He aquí algo que poco a poco irá desarrollando Dios y lo culminará en el capítulo 37. Vean esta maravilla. Ezequiel 34, versículos 11 al 13. Porque así ha dicho el Señor Jehová. He aquí, yo requeriré mis ovejas y las reconoceré. Como reconoce su rebaño el pastor el día que está en medio de sus ovejas esparcidas, así reconoceré mis ovejas y las libraré de todos los lugares en que fueron esparcidas el día del nublado y de la oscuridad. Y yo las sacaré de los pueblos y las juntaré de las tierras y las meteré en su tierra y las apacentaré en los montes de Israel por las riberas y en todas las habitaciones del país. Vean cómo Dios reconoce a los suyos, no importando lo esparcidos y lejos que estén. Enfocándonos a los judíos, dice que aún con esa situación imposible de superar, Dios los regresaría a su tierra de Israel, y en esto no solo se considera la tierra de Judá, sino a todas las tribus. Pero eso lo veremos con detalle, si Dios lo permite, en mensajes posteriores. No sabían cómo en ese momento, pero aquí está una promesa para Israel, la nación judía que a pesar de todo iba a recibir misericordia. Ezequiel 34:13. Y yo las sacaré de los pueblos, y las juntaré de las tierras, y las meteré en su tierra, y las apacentaré en los montes de Israel por las riberas, y en todas las habitaciones del país. Mencioné que era una promesa para Israel, ¿verdad? Sin embargo, hay algo que podemos ver para nosotros. Dios tiene misericordia de su pueblo, aun cuando no la merezca. Y hermano, tú que me estás escuchando, nosotros somos su pueblo. Nosotros somos sus ovejas. Nosotros recibimos y aún recibiremos de su misericordia. Y al igual que aquellos judíos, por supuesto que tampoco la merecemos. Simplemente nos dio libertad y salvación gratuitamente por su gracia, por la redención que es en Cristo Jesús. Y pues, para que las cosas sean bien hechas, ¿qué mejor que las haga el perfecto Señor, nuestro buen pastor? Ezequiel 34, versículos 14 y 15. En buenos pastos las apacentaré, y en los altos montes de Israel será su majada. Allí dormirán en buena majada, y en pastos gruesos serán apacentadas sobre los montes de Israel. Yo apacentaré mis ovejas, y yo les haré tener majada, dice el Señor Jehová. Pero qué importante es este concepto. Solo Él puede apacentarnos. ¿Pero cómo es que le hace? Pues no es que literalmente se presente visible y audiblemente frente a nosotros. Más bien es como lo dijo Pablo a los atenienses, que si pudieran, le palparían. Él usa a sus siervos. Él tiene a guías, maestros y todo aquel que desee llevar su palabra y solamente su palabra. Y hay que decirlo, se trata de sus ovejas. Yo apacentaré mis ovejas. Por amor a sus ovejas, Dios prometió hacer el trabajo que los pastores infieles no estaban haciendo. Él mismo se encarga de buscar, cuidar, curar y amar a las que son sus ovejas. ¡Oh, qué grande es nuestro Dios! Es tan reconfortante saber que no nos dejará ni nos desamparará. Aquí hay un testimonio sutil pero claro de la deidad de Jesucristo. Sin duda, Ezequiel 34 presenta al gran Señor Jehová como el buen y perfecto pastor de Israel. Sin ambigüedad, Jesús tomó ese título para sí mismo cuando se declaró a sí mismo como el buen pastor, demostrando que Él es Dios. Ven entonces cómo todo se conecta. Dios tiene tanto que decirnos de Él mismo. Tanto quiere que sepamos de su gran amor como el gran pastor que es. Todavía hay más palabra de Jehová, por supuesto. Continuaremos más adelante en un próximo video. Si este mensaje te ha hecho reflexionar y ha movido tu corazón, compártelo con tus amigos y familiares para que Cristo, nuestro Dios, sea siempre glorificado. Solo me resta decir que Dios siempre te bendiga. Amén.